Hoy es miércoles y esta sintonía nos da la pista de quién tenemos por aquí en la emisora. Daniel Tubao y la sección Una cita con las musas. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Cada semana sacamos al creador que todos llevamos dentro. La semana pasada hablábamos con Daniel de la quinta regla del brainstorming, que nos explicaba ya cómo era eso de que había que eliminar las jerarquías en la lluvia de ideas. Y para hoy, pues yo creo que las musas viajan en el tiempo, ¿no, Daniel? Pero cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Sí, bueno, pues vamos a hablar de la historia de la creatividad, pero más que de la historia vamos a hablar de la prehistoria. Nos vamos a ir muy, muy atrás en el tiempo para ver los orígenes de la creatividad. A ver, explícame eso. Bueno, pues resulta que nosotros somos el Homo sapiens, ¿no? Y el Homo sapiens es una especie de homínidos y del género Homo, y había otros del género Homo que se han extinguido, ¿no? Y estos serán, por ejemplo, el hombre de Flores, los denisovianos, y solamente el género nuestro de los sapiens es el que ha sobrevivido en el tiempo. Y se cree que eso podría deberse precisamente a la creatividad, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se extinguieron esos y no nosotros? ¿Qué tenían ellos? Bueno, hay diversas explicaciones y no hay ninguna que se sepa que es segura, ¿no? Pero hay muy fuertes sospechas de que fuimos nosotros los que extinguimos a las otras especies Homo, ¿no? Digamos, los extinguimos nosotros. Y bueno, pues precisamente hay una hipótesis que ha popularizado recientemente un filósofo, escritor que se llama Yuval Noah Harari, que se llama en un libro que se llama Sapiens, y ahí ha contado que seguramente pues ese es el lado oscuro de nuestra especie, nosotros fuimos los que acabamos con ellos, ¿no? O sea, que entonces, ¿eso cómo se puede saber? Bueno, el saber cómo los extinguimos no es muy seguro, pero lo que sí se puede saber es que nosotros éramos más curiosos que ellos, ¿no? Y eso se puede saber de diversas maneras. Hay una que es que en los yacimientos en donde se han encontrado asentamientos de otras especies, resulta que los objetos que se encuentran pertenecen todos más o menos a una zona cercana, ¿no? Una zona de 20 kilómetros, de 100 kilómetros, etcétera. Pero en los asentamientos de Homo, sin embargo, se encuentran objetos muy lejanos. Por ejemplo, se encuentra una piedra, un mineral que solo se puede encontrar en los Cárpatos. Y si eso se encuentra en Gran Bretaña, pues quiere decir que o han ido a Gran Bretaña... Claro, se han tenido que trasladar. Exactamente, hay relaciones comerciales, viajan mucho, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo entendido que hasta el Homo sapiens construía canoas, lámparas de grasa... Sí, efectivamente, todo ese tipo de herramientas, de artilugios, de cosas que revelan una creatividad y una invención se han encontrado en esos lugares y parecen mostrar que en otros, los denisovianos, otras especies, no tanto. Entonces, parece que la creatividad, o al menos la curiosidad, puede ayudar a la supervivencia de la especie, ¿no? Sí, parece que la curiosidad es realmente buena y la creatividad es realmente buena para nosotros, porque supongo que las otras especies no estarán tan de acuerdo y pensarán que es una cosa... son otras cosas, ¿no? Que es espantoso esto de la creatividad, que les ha extinguido completamente, ¿no? Pero y además por la creatividad, pues sí, sirve para el arte, sirve para los inventos, pero también sirve para inventar la ballesta, por ejemplo, que en China de pronto se convirtió en un arma devastadora, o la pólvora, también inventada por los chinos, o la bomba atómica, ¿no? O sea que, digamos, este es el lado oscuro también de la creatividad. Son cosas, se pueden crear cosas para bien, pero también para mal, ¿no? Pero, sin embargo, no parece que no le damos importancia a la creatividad. No siempre se habla del lenguaje, del razonamiento, pero... Sí, precisamente en este libro de Harari y en otros de paleoantropólogos, etcétera, se cuenta que sí, se habla del lenguaje, etcétera, pero no se habla tanto de la creatividad. Y él sostiene, y otros autores también, que el hecho mismo de que nosotros seamos capaces de imaginar y de crear fábulas, de hacer narrativa, de hacer viajes del héroe con personajes, parece que puede haber ayudado también a la supervivencia de nuestra especie. Y eso es exactamente lo que nos vas a contar ahora, ¿no? O sea que no solo es la creatividad, sino también el hecho de contar historias que ayudó al ser humano a la supervivencia. Así es, ¿no? De contar historias, y además contar historias de un tipo muy concreto, historias en las que hay un héroe que pasa una serie de etapas, ¿no? Porque hay otras maneras de contar historias, ¿no? Podemos pensar que hay, por ejemplo, la forma categórica en la que ordenamos las cosas en categorías, esa sería una manera de contarlo. Por ejemplo, el alfabeto, cuando ordenamos las cosas alfabéticamente, que es un orden absurdo, ¿no? Donde pones a la abeja al lado del ábaco, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero bueno. ¿no? A la pena la pones al lado del pene, ¿no? Digamos, hay como muchas relaciones que son bueno, un poco... igual para algunos. A lo mejor para algunos es una pena el pene, ¿quién ¿no? sabe? Tal, ¿no? ¿Quién sabe? Exactamente, ¿no? Y después, por ejemplo, la forma asociativa también. La forma asociativa es, por ejemplo, como hizo Eisenstein en la película Octubre, donde pone un pavo real y a continuación pone a Kerensky, al político Kerensky, y entonces el espectador, sin que le digan nada, ya dice, este Kerensky debe ser un presumido, ¿no? Un presuntuoso, ¿no? Efectivamente. Y bueno, hay otras formas narrativas, pero la que más nos guste, las que más nos seduce
Dulce, es el storytelling o viaje del héroe, donde hay un héroe, ¿no? Uh-huh. Bueno, un héroe y siempre también un antagonista que está ahí, ¿no? El enemigo de la historia que... Es el que realmente al final da la emoción a la historia. Efectivamente, el héroe tiene digamos que tiene que tener un enemigo para que la cosa sea interesante. Digamos que es una historia en la que tú tienes un héroe, tienes un deseo que tiene el héroe, un objetivo que quiere alcanzar. En ese objetivo se le van poniendo inconvenientes, sale este antagonista que lucha contra él, encuentra también amigos, encuentra también a lo mejor un sabio maestro, etcétera, va superando pruebas y, en fin, que toda esta historia de este personaje avanzando hacia su objetivo nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta más, incluso en la política, ¿no? Se habla mucho ahora del relato, se dice... ¿no? Es que parece que así empatizamos más con el discurso. Efectivamente, claro. es más fácil empatizar con una, en vez de en categorías o el alfabeto, que cómo vas a empatizar con la letra R, ¿no? Dice, pues no empatizo mucho con la letra R, pero sin embargo con Luke Skywalker pues es mucho más fácil, ¿no? Y sí, entonces, bueno, pues es más fácil empatizar y seguramente esto no solamente es que sea fácil, sino que seguramente lo hacemos porque esto es lo que ayudó a que nuestra especie se impusiera a las otras y sobreviviera, ¿no? ¿Y de qué manera? A ver, cuéntanos un ejemplo o algo. ¿De qué manera la especie puede sobrevivir a través de un relato? Claro, por ejemplo, pues mira, a mí me gusta poner un ejemplo muchas veces en mis clases, que es simplemente, imagínate que tenemos una mujer sapiens, ¿no? Una mujer sapiens que va por ahí por la selva, caminando con su hijito de la mano, y entonces van tan tranquilos, y de pronto la mujer sapiens ve que hay unas huellas ahí en el barro, ¿no? Hay unas marcas en el barro. Se fija, se para un momento, y a su manera sapiens piensa, ¿no? Imaginamos que piensa más o menos, dice... Yo esto ya lo he visto antes. Yo he visto unas marcas como esta en alguna ocasión. Empieza a recordar, es decir, hace un flashback, va hacia el pasado y recuerda que efectivamente vio esas huellas en otra ocasión y entonces salió una fiera horrible con unos dientes tremendos, etcétera, que se comió a su otro hijo. Se comió al hijo, entonces dice, claro, pues si esto es lo mismo que vi entonces, puede que hace ahora un flash forward, va hacia el futuro, viaja y dice... podría salir otra vez la fiera y comerse a mi otro hijo. Se parece, Daniel, que estamos en la serie Lost. Exacto, sí, flashback. Para adelante y para atrás. O sea, que ya en esa época ya seguramente ya igual que los guionistas cogieron ideas de ahí, ¿eh? Seguramente nos gusta tanto Lost porque usa ese mecanismo. Pero entonces tú imagínate esta mujer sapiens que ha hecho ese flashback primero y ese flash forward, y entonces, claro, además lo que hace ahora es actuar. Dice, puesto que puede salir en ese hipotético futuro una fiera y comerse a mi otro hijo, tengo que hacer algo, o me subo a un árbol y nos escondemos, o busco un arma por algún lado, un palo, una piedra, así, para luchar contra la fiera, ¿no? Esa sería una manera, ¿no? Esta capacidad de fabular te puede salvar la vida, ¿no? Exactamente, esa capacidad de lo que estás diciendo, ¿no? De anticiparse al futuro, ¿no? Sí, efectivamente, anticiparte al futuro y entonces sobrevives. El que no ha conseguido fabular y el que no ha conseguido anticiparse al futuro, pues no tiene hijos, no tiene descendencia y no es premiado por la evolución, digamos, por la selección natural, ¿no? Sin embargo, el que sí que lo consigue, pues tiene más descendencia. Exactamente. Bueno, pues ya hemos visto que la creatividad no es solo una cosa del presente y que las musas parece que también visitaban ya a los homínidos. Exactamente, por lo menos a los sapiens sí que los visitaban mucho, visitaban las cavernas y allí estaban ya las musas de alguna manera, ¿no?